7 minutos pasaron de las 12 del mediodía. ¿Qué temperatura tenemos, Euge? 13 grados 8 décimos. Ya llegamos a la máxima prevista para hoy de 13 grados. Bien, vamos a saludar al ministro de Salud de la Nación, a Ginés González García, que tiene la amabilidad de darnos estos minutitos para charlar un poquito después del anuncio de ayer de esta cuarentena estricta nuevamente a partir del 1 de julio hasta el 17 de julio. Adrián Saloña. Bueno, lo saludamos a Ginés. Ginés, ¿cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Buen día, gracias. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo está de salud? Fenómeno. Anda bien. Me alegro. Hay que cuidarse, porque uno a veces... Sí, eso lo tenemos que hacer todo y, por supuesto, nosotros los que tenemos más riesgo, como yo, porque, bueno, tengo que moverme un poco. Claro. Por edad tengo que cuidarme más, pero bueno, así lo hago. Muy bien. Bueno, no había otra, ¿no? Usted había sido en un par de declaraciones realmente muy contundente con la preocupación, con el crecimiento de los contagios en cuanto a la ocupación de camas y la verdad que era lo que había que hacer, lo que se anunció ayer. Mire, el mundo que nos elogia, cosa que habitualmente sucede con la Argentina, nosotros éramos decíamos en enero, febrero, y ahora somos los países líderes del mundo en cuanto a la política. Y uno de los factores centrales de eso fue que siempre hicimos con mucha oportunidad, es decir, con mucha premura las medidas que tuvimos que tomar. No tuvimos con dudas, las hicimos todas oportunas. Por ejemplo, Brasil tuvo el primer caso un día antes que nosotros, sin embargo no tomó las medidas y bueno, pasó todo lo que pasó y pasa. Entonces, ese tipo de política que fue tan exitosa, que es tan exitosa, realmente lo queremos mantener. Y para mantenerlo, obviamente, hay que seguir cuidando que no se exploten la cantidad de casos, que no se expandan de manera que no lo podamos controlar. Y eso, claramente, en todo el mundo, la única receta efectiva, verdadera, es el aislamiento, es la cuarentena. De hecho, ustedes dicen en los diarios, todo el mundo está... Cuando dejó de hacerla, cantó victoria absoluta, tipo Nueva Zelanda o Israel, pero volvieron para atrás. Ahora, por ejemplo, la semana que viene, porque es una gran ciudad, el lunes vuelven nuevas restricciones fuertes. Es decir, lamentablemente no tenemos una receta más clara ni más efectiva de lo que sea el aislamiento de las personas. Y en eso, naturalmente, además de la conducta de cada uno de nosotros, acompañaron por algunas medidas, como la restricción de la circulación, bueno, todas las cosas que estamos tratando de hacer, para seguir observando lo que supimos conseguir, como diría nuestro himno, ¿no? Claro. O sea, realmente la pandemia provocó casi 500.000 de muertos en todo el mundo. El país tiene una de las tasas de muertos que está entre las más bajas de nuestro continente y del mundo. Miles de vidas fueron salvadas por las medidas que hemos tomado oportunamente. Es un logro invisible, ¿cierto? No hay imágenes, no hay números, no hay nombre de esa persona. Pero hemos protegido a cada una de ellas, o nos hemos protegido, porque esto es un acuerdo de todos, por el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Eso quiero decir que es el resumen del porqué de la motivación que tiene este nuevo tipo de medida, ¿no? Ginés, a ver, lógicamente que es una pregunta que es imposible de tener el dato, pero sí la expectativa. La expectativa es que el 17 es de que en cuanto a los números debería comenzar a bajar o no, la verdad no se sabe, simplemente es no, sí se sabe, o menos que no hagamos bien las cosas. No, si hacemos bien las cosas y eso responde y implica la responsabilidad de cada uno de nosotros también, y como sociedad y como individuos, nosotros después de 10, 12 días tenemos que empezar a ver que los casos empiezan a bajar. Como todos sabemos, justamente por eso tomamos la medida ahora, para que sea oportuna como hicimos todas las otras veces, que si lo tomáramos más adelante, como por ahí algunos creían que debía ser más adelante, que todavía no había suficiente muertos, que todavía no había suficiente, que todavía teníamos una enorme cantidad de camas todavía disponibles, de las camas críticas, de terapia intensiva, y nosotros no queremos llegar a esa imagen que ha pasado en algunos países, que ustedes han visto, de que haya argentinos que no tengan atención, como consecuencia que aparece de golpe una cantidad de casos inmanejables. Y como hemos podido manejar desde el principio esto, lamentablemente no evitando, obviamente, alguna tragedia como son nuestros muertos, pero sí
evitando a una cantidad enorme de personas que si no hubiéramos hecho la cuarentena como solución estarían hoy en otra situación. Entonces, de la misma manera que fuimos oportunos, y el mundo celebra que fuimos oportunos cuando tomamos aquella medida, queremos hacerlo ahora. No hay diferencia de una semana más, una semana menos. Queremos hacerlo con tiempo para que nunca haya ningún argentino que deje de tener atención en cualquier lugar de nuestro país. Ministro, buen día. Una necesidad. Ministro, buen día. La saluda Adrián Salonia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? A ver, ministro, no puedo dejar de preguntarle sobre lo que dijo el diputado radical de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, que criticó la estrategia del gobierno. Dijo: hemos obtenido como resultado concreto pocas muertes y una economía deshecha. ¿Cómo reacciona usted cuando Cornejo o parte de la oposición se refiere de esta manera a la estrategia que adoptó usted y el presidente? Parte de la oposición, y él tiene una interna donde él quiere ser el duro y el que está contra el gobierno, y hay otra fracción de la oposición que claramente entiende que sin dejar de ser oposición tenemos que tener acuerdo en cómo tratamos la pandemia, y en este sentido usted sabe bien de lo que estoy hablando. Entonces, el Cornejo hace este tipo de cosas por una especulación política. Yo lo lamento, porque mire, una de las ventajas que también el mundo dice de la Argentina es que logró primero un país federal que trabajáramos todos juntos. Es muy difícil en los países federales, ¿eh? Mire lo que pasa en Brasil, mire lo que pasa en Estados Unidos. Son países federales y los estados hacen lo que quieren y contradictoriamente uno con otro. Eso por un lado. Pero por otro lado, logró una unidad política, en el sentido de que en este tema, no en todos los temas, porque hay disidencia, como en toda democracia, pero en este tema hay unidad política con los gobernadores del signo contrario, con los jefes de gobierno del signo contrario. Como usted bien dijo, Cornejo obviamente no tiene la responsabilidad de gobernar, o sea, puede decir, como cualquier democracia, las cosas que quiere, pero fíjese que desde el primer día lo único que hizo fue quejarse, ¿no? Claro. Ministro, estamos hablando con Ginés González García, con el ministro de Salud. Hay un dato que estaba leyendo que es realmente importante, que por primera vez, o es significativo el dato, que hubo, a pesar de la cantidad de contagios, hubo mayor cantidad de recuperados. Sí, estamos trabajando mucho en eso, y felizmente la ciencia argentina también está aportando a todo el conocimiento universal, porque acá está todo el mundo detrás. Entonces estamos haciendo prácticas que en principio todavía no han sido demostradas totalmente, pero que tienen claro resultados. Además hemos bajado mucho la tasa de letalidad, que es la cantidad de personas que se mueren en función de lo que están enfermos. Nosotros empezamos con una tasa de arriba de 5 y fracción por 1000, y hoy estamos apenas arriba de 2 por 1000. Obviamente no nos gusta. Claro. Quiero decir que son cosas que se evitan. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por el tratamiento de plasma o no? Situaciones. A veces no es fácil darse cuenta de lo que se ha evitado. Entonces, eso pasa siempre en la prevención. Nosotros como gobierno de entrada dijimos, vamos a tratar de que esto llegue tarde y que cuando llegue tomemos todas las medidas. Bueno, llegó, como ustedes saben, bastante temprano, pero tomamos todas las medidas, inclusive antes, ¿no? O sea, nosotros en febrero ya habíamos comprado los reactivos para hacer las reacciones cuando fueran necesarias. No, en enero, 23 de enero fue la primera fecha. En febrero comenzamos a hacer los controles en Ezeiza, porque sabíamos que naturalmente iban a ser los primeros casos importados. Sí. Y bueno, y después en marzo, usted sabe, tomamos toda la batería de medidas prácticamente con una semana de diferencia. Y eso hizo que tengamos el éxito que tenemos. Mientras tanto hicimos una extraordinaria expansión del sistema de salud. Imagínense que hoy tenemos 35% más de camas de cuidados intensivos que la que teníamos cuando empezamos. Eso lo hicimos en 80 días, eso casi es una estrategia, un crecimiento, yo diría, chino, ¿no? La manera en que lo expandimos. Pero como cualquiera sea la expansión y la mejora de los sistemas de salud que uno haga, cuando uno no administra y no regula a través de la cuarentena, de las medidas de cuidado, la cantidad de casos, lamentablemente la demanda lo pasa por encima, que es lo que le pasó a Nueva York, lo que le pasó a Madrid. O sea, naturalmente uno tiene
que además de expandir los servicios de salud, que es lo que les dije recién, hacer obviamente una administración rígida de todas las medidas que significan detener la cantidad de contagios. Y eso es lo que estamos haciendo, no en todo el país, obviamente el país tiene distintas situaciones, pero también fíjese que algunas provincias que empezaron a aflojar después tuvieron que estar volviendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, Jujuy, ministro. Lamentablemente es una pandemia, no hay ni receta en el mundo, hay contradicciones, la OMS dice ahora que va a venir una segunda ola de pandemia, no es fácil en esto y por eso nosotros estamos atentos a todo lo que pasa en la Argentina, monitoreando día a día, y a todo lo que pasa en el mundo, tanto en el conocimiento como en la acción. Ministro, 3 preguntas, 2 de política, porque más allá de lo técnico le quiero hacer una pregunta como hombre de la política. La primera es la de la carta que firmó el expresidente Macri, en donde dice que corre en riesgo la democracia, que está en juego la democracia. ¿Qué opinión le merece esto? No, ¿qué quiero decirle? Me parece un poco... No río, que no lo puedo tomar en serio eso, no debe ser, pero bueno, hay gente que dice ese tipo de cosas, que la Constitución, la democracia, que me digan a mí, que me digan que puede tomar un Estado más concreta y certera que cuidar a todos sus habitantes, y que democracia mejor es esa que hacer equidad para todos, no los que pueden aislarse porque tienen dinero, porque pueden viajar, porque pueden irse a lugares donde siguen haciendo lo que quieren, hagan lo que tienen y el resto no es así. Yo creo honestamente que justamente es un ejemplo de democracia como ha actuado la Argentina, pero no solo de democracia interpartidaria, digo, en el sentido, como le decía, de la relación con los gobernadores, de la relación con la oposición, como parte de la oposición, por supuesto, Macri no es esa parte, sino además de toda la sociedad, porque fíjese que uno de los grandes éxitos, primero que para la provincia hacemos lo mismo, el gobierno federal. Segundo, que hemos convocado a la sociedad. En todas las provincias hay comités de crisis que trabajan juntos. En todas las provincias se ha regulado y trabajan coordinadamente la estructura pública de salud con la privada, todas con un mismo fin que es la política sanitaria. Entonces, en todas las provincias hay consejos que en muchos casos están los expertos de la provincia, la comunidad científica. Es decir, hay un desarrollo y una fuerza de toda la sociedad argentina que se ha desplegado al fabricante, ¿no? O sea, tenemos respiradores, tenemos ropa que fabricamos acá, es decir, las cosas que faltaban al principio, tenemos reactivos. Es decir, yo creo que ha sido un enorme esfuerzo de la sociedad y la verdad que ha sido muy exitoso y queremos que siga siendo exitoso. Si bien hay logros que son invisibles, para ahí algunos no lo ven, nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho y queremos seguir estando orgullosos de lo que vamos a seguir haciendo. Y yo como médico, obviamente, mire, la verdad, cualquier cosa admito, tengo alguna responsabilidad y la tengo también, menos que haya enfermos que se queden sin atención porque el recurso no alcanza en ese momento, porque no supimos manejar la epidemia. Y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, la última, bueno, al final el fútbol va a tener que esperar, ¿no? ¿Cómo dijo? Que el fútbol al final va a tener que esperar. Sí, yo tengo tantas ganas como ustedes, muchachos, no se van a creer que yo no tengo el mismo sufrimiento, todo, ¿no? Hay cosas que no nos gustan, que tenemos privaciones, que hemos perdido, y el fútbol para mí es una de ellas, pero yo confío que empezamos a pensar después de la pandemia en lo que ya veníamos trabajando, en fin, los protocolos, todas las cosas ya están muy hechas y hemos trabajado y pensado. Lo que necesitamos es que nos dé algún margen la situación de la epidemia, porque, por ejemplo, en muchas ciudades del interior, en muchas provincias no habría problema, pero el problema es que el 75% de los jugadores de fútbol y de los clubes están en el AMBA. Entonces, si tenemos el AMBA, las circunstancias que tenemos, y tenemos circulación comunitaria, no puede viajar un plantel a una provincia porque tiene que hacer cuarentena 2 semanas. Entonces, claro, es ridículo. Pero yo confío en que vamos a estar atentos y créame con mucha sensibilidad a que ni bien podamos empecemos primero con los entrenamientos y después, por supuesto, a ver a los partidos, sobre todo si juega el maravilloso Racing, ¿no? Que aparte está en un gran momento Racing, ¿no? Sí, nos mataron. Que paró justo. Bárbara, y ahora, en el fondo, yo creo que el virus también está contra nosotros. el virus anti-Racing es.
Sí. ¿No ves que es un poquito rojo, inclusive? Es muy buena esa, es muy buena. ¿Sabe que ayer me decían que especulaban con una fecha del regreso 27 de septiembre? Especulando, una fecha del 27 de septiembre. Ojalá, y además el entrenamiento va a ser antes, ojalá, yo que más les digo que eso, ¿no? Pero vuelvo a decir, no lo vamos a hacer si nos miramos mucho las variables estas que les digo, sobre todo la protección. Claro, totalmente. La protección de los jugadores, porque, a ver, volver al entrenamiento en un equipo de élite, con jugadores de élite, seguramente podríamos hacerlo con todos los cuidados. O sea, que se cambiaran en la casa, que vinieran en su auto, que no usaran los vestuarios del club, que mantuvieran distancia en el entrenamiento, que fueran grupos chicos de 4 o de 6, y todo eso, obviamente, tiene un riesgo bajísimo. Pero el problema es que nosotros tenemos, es decir, miles de jugadores que no tienen esas condiciones. Entonces, si tienen que usar el transporte colectivo para ir a entrenarse, o si no pueden ir cambiados de su casa porque no tienen vehículo propio, bueno, usted se da cuenta de todo lo que digo, y todos sabemos que tanto los clubes de distintas divisiones, que son muchísimos y que también hay que cuidarlos, y por supuesto las divisiones inferiores también, lamentablemente no podemos hacer una masividad de decir se abre el entrenamiento pero solo para ellos. Entonces, en este sentido que hemos querido, por una razón de equidad y también de ventaja deportiva, trabajar con toda responsabilidad y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Ministro, mil gracias, gracias por el tiempo y bueno, ojalá que empecemos a tener noticias lindas. Gracias, gracias. Ginés González García, el ministro. ¿Escuchaste? El lindo programa, dijo, al final. Lo corté, mirá. No. Justo para la promo. Justo para la promo. Muchas gracias al ministro, muy amable, que dejó definiciones importantes. Importante sobre la cantidad de contagios que el gobierno cree que van a comenzar a bajar después de esta restricción que va a haber a partir del 1 de